Recibiendo con mucho gusto, como siempre, aquí en estudios y también en vivo, al doctor Álvaro Díez de Medina. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, todo bien, gracias a Dios. Álvaro es abogado, periodista, consultor. Ha estado además en nuestra representación diplomática en Washington. ¿En qué año fue esa Entre embajada? el año 95 y el año 2000. Uh-huh. Allí recogiendo mucha experiencia que tiene que ver con algunos de los asuntos que vamos a compartir en los próximos minutos. Bueno, ha sido redactor de varias publicaciones periodísticas, columnista. La foto esta complicada, ¿no? Hoy vos sabés que cuando anuncié tu presencia puse el globo y la aguja, porque es tan inminente lo que a veces parece ser un estallido global que uno no sabe cuándo la aguja va a hacer lo suyo y va a hacer estallar todo por los aires. Sí, hoy día los sucesos van ocurriendo y van siendo registrados en el momento en que ocurren. Entonces, naturalmente todos nos vamos sumando a las ansiedades de todos los procesos políticos que antes uno leía en los diarios cuando se recapitulaban al final del día las noticias o una vez por semana. Entonces eso le agrega tensión y emociones. Uh-huh. Sobre todo, además, en los conflictos, los últimos conflictos internacionales, donde, como habrás visto, en cuestión de horas, los escenarios han ido cambiando. Sí, lo más inquietante es que nada de esto nos es ajeno, aunque queramos. Uh-huh. Todo está tan interconectado que no se trata tampoco de un aspecto exclusivamente bélico, sino que efectivamente se compromete la economía del mundo. Sí. Entonces, tu primera reflexión sobre este estado de situación. Bueno, mi primera reflexión es que con toda la gravedad del hecho, y estamos hablando naturalmente de la llamada Guerra de los 12 días, que así ha recibido su nombre por parte del presidente Trump, al cierre de ese periodo de 12 días, hoy estamos en una situación que parece habernos alejado de ese abismo en el que algunos columnistas o algunos observadores parecían habernos puesto. Uh-huh. Es decir, ¿creíste en ese concepto de la eventualidad o de la inminencia de una tercera guerra mundial? No. Y creo que no estuve solo en eso. De hecho, observemos que esos 12 días de gran tensión no repercutieron en los mercados en la forma en que tradicionalmente hubieran repercutido. De hecho, el precio del petróleo cayó, no subió. Ese es un escenario totalmente distinto de lo que uno hubiera imaginado hace 20 años. Es decir, me llamó mucho la atención que en el análisis de todos estos temas haya estado ausente el gran protagonista de los conflictos de Medio Oriente, que es el general petróleo, que es, si se quiere, el indicador más sensible de las tensiones de la región. Pero no lo dejaron cobrar mucho protagonismo cuando se mencionó la eventualidad del cierre de Hormuz. Allí se entendió que iba a ser un disparo en el pie para Irán, porque China iba a verse imposibilitada de la importación del petróleo. O sea, ni siquiera se llegó a considerar eso, ¿no te parece? No, ni siquiera. Y eso por una razón digamos, de fondo, que es muy importante y que no debemos perder en consideración. Cuando nosotros en nuestra juventud veíamos los conflictos de Medio Oriente, estaban marcados por la presencia de Israel, por la relación con el mundo árabe, por las tensiones internas del mundo árabe, todo lo cual está hoy sobre la mesa, pero además de eso estaba el tema del petróleo. Hoy ese panorama del petróleo ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón. La ciencia, la tecnología, el ingenio humano ha hecho que el mundo del petróleo, tal como lo conocíamos a fines del siglo XX, hoy sea otro. Hoy, para ponerlo en términos descriptivos, a comienzos de este siglo, Estados Unidos era un importador neto de petróleo. Necesitaba 2/3 de su economía estaban dedicadas a importar el petróleo que
lubricaba su economía. Esa situación, a partir de las revoluciones tecnológicas, básicamente lo que se conoce como el shale oil o la revolución de los esquistos, se le llama en algunos lados, bueno, ha cambiado radicalmente. Hoy Estados Unidos es el productor de petróleo más grande del mundo. Produce petróleo, produce los derivados, produce el gas licuado, todo lo cual lo hace inaccesible en materia de chantajes petroleros. Estados Unidos, para que tengas una idea, ha ido incorporando a su economía toda la prospección del Mar del Norte una vez cada 3 años. Y tiene hoy cuencas petroleras en Texas que son probablemente más grandes que las cuencas petroleras que hay en Arabia Saudita. Es decir, es intocable. Es un exportador de crudo y por lo tanto está en una situación en la que todo esto lo puede analizar, todo este escenario lo puede analizar desde la base de sus estrictos intereses geopolíticos. Claro. Con espalda ancha por lo que venís describiendo, sí, en el sentido de la no dependencia de lo que decías puede llegar a ser como una extorsión petrolera. ¿Y en el caso de China? No, es la situación inversa. China, por ejemplo, en el Estrecho de Hormuz, el famoso Estrecho de Hormuz que tanto Irán ha puesto sobre la mesa con una declaración parlamentaria, por ahí pasa el 85% del crudo que va a Asia. Eso incluye la India, incluye economías muy fuertes, Japón, Indonesia, Corea del Norte, y representa el 45% del consumo petrolero de China. Entonces, para no hablar de los protagonistas del propio lugar, porque Irán necesita del Estrecho de Hormuz para exportar su producción. Lo mismo que los países árabes, lo mismo que, digamos, la Unión de Emiratos Árabes, que está en el otro lado del estrecho. Álvaro, es una pregunta recurrente y además me imagino que no sé si de difícil respuesta, pero sí de múltiples opciones para esa respuesta respecto al origen de estos conflictos. Porque allí está la dimensión religiosa, que se pone de manifiesto todo el tiempo, la dimensión geopolítica y la dimensión estrictamente económica. Será una combinación de las tres, supongo, o de otras. Pero, ¿qué ves allí de fondo? Bueno, no nos darían los 20 minutos que disponemos para charlar sobre este tema. Sí. Pero viste que a veces es bueno decodificar con ese concepto de decir, miren, esto no es exclusivamente religioso de ningún modo, supongo, ¿no? No es un tema. Esto es político, como todo. Los protagonistas se manejan en base a sus posibilidades políticas, con un crudo realismo, con un cruel realismo. Se expresan en forma que no siempre es verídica. Si algo aprendemos es que no debemos creerle a ninguno de los protagonistas de la historia. Y todos ellos están pujando por sus propios intereses. Y eso es lo que emerge de esta situación en la que tenemos al final de los 12 días un Donald Trump triunfante, una figura triunfante. ¿Considerás eso? Pero absolutamente, ha hecho una jugada de pizarrón que le salió muy bien. Es decir, desde un punto de vista doméstico, desde un punto de vista internacional, desde un punto de vista... lo ha posicionado en la mejor de las situaciones en todos los tableros de ajedrez en los que está jugando. Aun cuando era de altísimo riesgo su operación. Era de altísimo riesgo y yo diría que al comienzo de los 12 días nadie daba 2 vintenes por ella, pero la realidad es que se combinaron una cantidad de factores. Se combinó en primer lugar el error de apreciación de la dirigencia iraní. Es decir, Irán se metió en este callejón sin salida de una forma inexplicablemente torpe. ¿Por qué digo esto? El régimen iraní nació en el año 79 sobre la base de una visión política tradicional, está estudiada en la República de Platón, para ir a lo más lejos, y que consiste en la necesidad de generar en el acto político una figura de enemigo, en torno a la cual nuclear a los amigos.
la famosa tesis de Trasímaco en la República. Bueno, pues esa situación, que luego fuera analizada en el siglo XX por Carl Schmitt y presentada como la opción amigo y enemigo, la hizo suya el régimen iraní en el año 79, el día que decidió que el recambio de la dictadura de Reza Pahlavi por otro régimen iba a estar gobernada por una lucha contra el llamado Gran Satán, que eran los Estados Unidos, y el pequeño Satán, que era Israel. Y esta lógica binaria o bipolar, que es aquella por la que optó el régimen iraní, de alguna forma se convirtió en su propia trampa. Y es lo que hizo pensar a la dirigencia iraní en esta instancia que podría provocar por una serie de movimientos regionales una concentración que le permitiera ejecutar ese programa de barrer al pequeño Satán israelí y empujarlo al mar. Y así es como se producen los hechos del 7 de octubre. Ahora, el peor cálculo que hizo Irán es haber puesto en marcha esos mecanismos del 7 de octubre a través de sus sucedáneos regionales, en este caso Hamás en la Franja de Gaza, y con ese movimiento poner en marcha una sucesión de dominós que fueron los que han ido cayendo en contra de Irán. Primero, el exterminio de toda la dirigencia de Hamás y de toda su capacidad logística en la franja a un precio humanitario, yo diría, muy importante. Es decir, Israel ahí no solamente no parpadeó, sino que siguió adelante y ejecutó su programa. Dejándolo caminando por la cornisa, ¿no? O sea, ¿a quién? A Israel. Sí, Israel asumió el costo. En términos internacionales también sí, por camina supuesto, por la cornisa. Por supuesto. ¿No? Ya con algunas advertencias muy serias, por otra parte. Bueno, no más hablar contigo de los organismos internacionales. No más serias que la de decir que los van a llevar al mar. Entonces, de inmediato se produce el movimiento de los dominós. Y los dominós vienen por el lado de Hezbollah en el Líbano, donde se abre un nuevo frente para Israel, e Israel tampoco parpadea. No solamente no parpadea, sino que ejecuta algunas medidas de contención de ese enemigo que son cinematográficas. Recordarás el episodio de los Vipers, una de las operaciones de inteligencia de las que veremos películas por décadas, porque sorprendió a un mundo que ya no tiene capacidad de sorpresa alguna. Sí. Y de ahí en adelante el desmantelamiento de la máquina de Hezbollah en el Líbano. Después precipita la caída de la dictadura de Bashar el-Assad en Siria, que es básicamente un jugador chiita alineado a Irán en la región y uno de los canales mediante de los cuales se podía bloquear cualquier tipo de salida del petróleo iraní hacia el Mediterráneo. Y después, no solo eso, sino que libra su batalla con los hutíes que están en el Yemen, precisamente poniendo en cuestionamiento ese tránsito marítimo del que estábamos hablando y que tan sensible es para la industria petrolera. Entonces, en un periodo muy corto, Israel logra en todos estos frentes victorias militares que consolida precisamente con la Guerra de los 12 días. ¿Por qué? Porque la Guerra de los 12 días, basta mirar un mapa para darnos cuenta del desafío que implica. Es decir, son 1.500 kilómetros de distancia entre Israel e Irán e Israel ahí se embarca en una campaña militar en donde no solamente demuestra una superioridad aérea destacable, descollante, sino que además neutraliza gran parte de los ataques misilísticos de Irán y ejecuta lo que en definitiva es la doctrina Begin de la política israelí, que desde 1981 ha establecido. Recordemos, en 1981 el primer ministro Menachem Begin
destruyó la central nuclear de Osirak en Irak. Ujú. Y lo hizo estableciendo que de ahí en adelante ningún jefe de gobierno israelí iba a tolerar en sus cercanías el enriquecimiento de uranio con fines de guerra. Sabes que ayer escuché una teoría, que la habrás escuchado también 1000 veces, y refiere a este enriquecimiento de uranio por parte de Irán, al riesgo que representaban estas instalaciones nucleares. Y la teoría es, está bien que Irán tenga poderío nuclear porque es una forma de controlarse recíprocamente. Bueno, estamos... Yo me aparté un poco del guión que tú me propusiste y porque me quedé en estos detalles. Me parece muy relevante. ¿Y a dónde iba yo? Yo iba a señalar que en realidad esto es una puja de poder. Y en esa puja de poder, el enriquecimiento de uranio o el uso pacífico de energía nuclear son simplemente piezas dentro del tablero. El poder, en este caso, ha quedado bien demostrado. Acá se cumple el famoso diálogo meliano que está en el libro quinto de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Recordarás que la isla de Melos era una isla pequeña que se había negado a sumar a la llamada Liga de Delos, que era la que había organizado Atenas para dominar el Egeo. Y lo había hecho por la base de que quería mantener una neutralidad con Esparta y de esa manera lo justo era que le respetaran esa neutralidad. Y la discusión giraba sobre la justicia o injusticia de esto. Y ahí los negociadores atenienses se sientan con los negociadores melianos, como se le dice, para no confundirnos con los melenses, y les plantean las opciones que tienen sobre la mesa. Y es uno de los textos más lindos de la historia del pensamiento político, porque con un tono sereno ambas partes intercambian ideas hasta que los melianos toman la decisión de mantenerse neutrales, empujando a Atenas a hacer lo que amenazaba con hacer, que era matar a todos los varones y esclavizar a todas las mujeres, niños y ancianos. Entonces, el diálogo meliano nos deja una sola lección, que es que los poderosos hacen lo que pueden, en tanto que los débiles hacen o padecen lo que deben. Y esa es la situación en la que estamos hoy. El juicio sobre la utilidad, la conveniencia, el equilibrio que significaría o no energía nuclear, atómica, para uso pacífico, para uso de guerra, es un diálogo teórico. La realidad de los hechos es otra. Claro, como sos diplomático, apelás al concepto de lo teórico para no decir alguna otra cosa un poco más subida de tono, porque estéril, fútil, o sea, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. La realidad es que desde el año 1981 Israel dejó bien claro que la doctrina Begin se aplicaría, porque lo dijo Begin además, esto lo aplicarán de ahora en adelante todos los primeros ministros israelíes. Álvaro, volviendo a tu condición de esencia diplomática, seguramente tendrás cuidado en responder, pero lo que ha sido puesto en la escena es la ineficacia de los organismos internacionales o la poca eficacia o el bajo impacto que tienen para resolver estos asuntos. Bueno, eso es el producto de muchos factores. En primer lugar, la preeminencia de este concepto meliano de que los poderosos hacen lo que deben hacer, lo que pueden hacer, porque tienen el poder. Trump lo ejemplificó cuando le preguntaron, ¿pero usted va a bombardear o no va a bombardear Irán? Antes de que lo hiciera. Y dijo, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Lo resuelvo en 2 semanas. Lo voy a resolver. Y al otro día lo hizo. Es decir, cumplió con lo que los melianos la lección que los melianos recibían. Los poderosos hacen lo que quieren. Lo que pueden porque tienen el poder. En tanto, los débiles padecen lo que deben.
Entonces, frente a eso, obviamente nosotros querríamos mantener un orden internacional que fuera ese elemento regulador, justiciero, que impusiera un derecho internacional y que por lo tanto sirviera para los objetivos de establecer la paz. Romanticismo puro. Es olvidar otra lección de la historia que está incluida en los primeros capítulos del Leviatán de Thomas Hobbes, un libro de 1651, que establece que en el estado natural priman la violencia y priman los intereses de los intervinientes. No hay moral en el estado natural. Y entonces sostiene, seguido luego en esto por Grocio, Hugo Grocio, por ejemplo, que en el derecho internacional los países están en un estado natural. Y siguen estándolo, por más que el orden internacional haya caminado y caminado mucho. Pero el problema con ese orden internacional es que, o por lo menos desde hace unas décadas ya, se ha ido esterilizando y ha ido perdiendo su foco y por lo tanto su autoridad. Cuando los organismos de todo ese sistema internacional comienzan a entrar en desvaríos, tales como, por ejemplo, hacer presidir sus comisiones de derechos humanos por parte de regímenes repugnantes, como el iraní, que, por ejemplo, ejecuta por pena de muerte a razón de 600 personas por año, y este año seguramente va a ejecutar muchos más, habida cuenta de que Israel tenía muy infiltrado el sistema iraní, y ya ejecutaron ayer a 3 personas y hay 700 detenidos. Por alta traición. Por alta traición. Entonces, cuando empezamos a ver estos desvaríos y esta multiplicación exponencial de organismos y suborganismos y estudios y comisiones y demás que empiezan a hacerle perder a ese sistema internacional su foco, entonces estamos empezando a jugar ya en un terreno en el que los poderosos deben hacer lo que deben hacer. Claro, y ahí venimos también a nuestros países, nuestras realidades, nuestras regiones, porque Uruguay, siendo lo que somos, encontraba su fortaleza o un escudo internacional en ir siempre con el libro del derecho internacional bajo el brazo. Y eso le permitía ejercer también la presión diciendo: lo que marcan los convenios internacionales es lo que nosotros aceptamos. Y ahora estamos en este estadio de neutralidad, donde, como no hay margen para discutir estos asuntos seriamente en los organismos internacionales, se toma ese camino histórico, por otra parte, de la neutralidad. ¿Cómo estás observando esos movimientos del Estado uruguayo? Ya no te digo referido específicamente al actual gobierno, sino a cómo se ha venido manejando, porque esto además precede la asunción de Yamandu Orsi, por ejemplo. Sí, por supuesto. Creo que la actitud, vamos a hablar al día de hoy, la actitud de las autoridades hoy, y sobre todo alguna declaración que le escuché al presidente de la República, me parecen de extrema cautela y de bienvenida cautela, porque lo peor que podría hacer el Uruguay es, de alguna manera, tomar posiciones respecto a este conflicto en ninguna situación. Volvamos a lo que venía diciendo. Cuando en 1981 Begin bombardea Osirak, tuvo en su contra 2 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en contra. 2 resoluciones condenatorias de ese paso. Eso no ha ocurrido en Naciones Unidas todavía al día de hoy. Han habido declaraciones de Guterres, sí, pero no ha habido ninguna condena. Y de hecho, lo que vimos ayer en la reunión de la OTAN fue algo bastante, yo diría que hasta poco elegante, porque el secretario general de la ONU le faltó tirarse al piso y hacerle fiestas de perro al presidente Trump, a quien llegó a llamar papito, algo realmente bastante penoso y que habla del descrédito de todos estos organismos internacionales, ¿verdad?
Sí, que a veces juegan también al jueguito del péndulo, ¿no? Sí, por cierto, no pero quedan- hay ciertas normas de decoro que deberían ser respetadas. Pero bueno, el punto es ese, es decir, el punto es que estos organismos mutan y toman también las decisiones que pueden tomar frente a los poderosos, frente a Rusia, frente a China, frente a los Estados Unidos. Entonces, la posición del Uruguay en ese sentido debe ser de extrema cautela. No pasó inadvertido que Washington formuló una advertencia a los países latinoamericanos en relación a su acercamiento a los países del BRIC. Y sobre todo en atención a este conflicto específicamente. Esto ocurrió la semana pasada. Y creo que es una bienvenida advertencia, porque en esta situación empiezan a aparecer los apresurados o los entusiastas o las cabezas poco equilibradas que quieren formular opinión si esto estuvo bien hecho, si estuvo mal hecho, si se excedió, si Irán tiene o no derecho. Es decir, todas cuestiones que desde un punto de vista teórico son válidas, sí, pero que como pronunciamiento político no nos acercan a nada. ¿Y ves un riesgo, Álvaro, en el acercamiento posible, eventual, que se pueda robustecer entre el gobierno uruguayo y el brasileño? A los efectos que acabas de mencionar. No. Es decir, el acercamiento con el gobierno brasileño no solamente es bienvenido, sino necesario como el oxígeno. Uruguay no puede estar hasta lejos ahí, ni de Buenos Aires ni de Brasilia. No, de ninguna manera. Pero el tema BRICS, ¿cómo se incorpora? Bueno, el tema BRICS es otra cosa. Porque el tema BRICS es un proyecto estratégico que involucra a Brasil, a la India y a China específicamente, y en realidad es un proyecto que tiene un nombre chino y que representa un desafío expreso a la preeminencia que hoy Estados Unidos ha alcanzado a nivel internacional. Entonces, dejémonos de embromar. Va a llegar un momento en que ese camino se va a bifurcar y todos vamos a tener que votar o por uno o por otro. Y está bien claro que el BRIC no sale fortalecido de esta guerra, porque Irán era uno de los eslabones fuertes de ese proyecto, que tiene por expresión económica la llamada Ruta de la Seda. Y era un eslabón importante para Rusia, para China, en toda la construcción de este proyecto, que es no solamente logístico, sino que además es económico, político y monetario. Y fijémonos la situación. Hoy ese eslabón tan importante, Irán, ha quedado totalmente desautorizado. Y no solo eso, sino que la preeminencia norteamericana en los mercados del petróleo le ha quitado a Rusia, en el momento en que está involucrada en una guerra en Ucrania, esa poderosa arma con la que contaba, que era la de que la inestabilidad política y militar de la región iba a generar un aumento en el precio del petróleo y por lo tanto le iba a generar ingresos adicionales con los que enfrentar todos estos desafíos. No le salió lo del río revuelto. No le salió, por supuesto. Muchas gracias, Álvaro. No, ha sido un gusto.